Bienvenidos mis amigos, mis amigas, bienvenidos a este mensaje que nos va a encauzar y nos va a metabolizar nuestro Padre bendito sea para nuestro disfrute en este bellísimo Shabbat. Un Shabbat un poco frío, hemos salido esta mañana y la gente tiene cara de frío, ¿verdad? Pero pues soleado, radiante, bonito. Un día propiamente de campo, ahora es cuando estaría bien salir de campo porque el sol calienta mucho, calienta la medida de que el frío lo deja, pero que se está muy agustico en el sol. Entonces vamos a estar con el tema de hoy, que es, nos toca Éxodo 16, saben ustedes que estamos estudiando el libro de Éxodo, Shemot. Hoy nos toca el capítulo 16 y es una pregunta que les va a llamar al interés, porque es la pregunta: ¿a qué llamas ollas de carne? Es buena pregunta, ¿verdad? Los que estudian Biblia pues seguro que les gustará mucho. ¿A qué llamas ollas de carne? Saben ustedes que antes hacemos un recorrido por cosas que nos han llamado la atención, tomando especial cuidado en un punto que quiero mostrarles, de estos que vamos a mencionar. Pero el tema escritural, en lo que respecta a la escritura que hemos estado reflexionando en esta semana, hemos reflexionado en ese texto que dice, un clásico, ¿no? Que las raíces hebreas y el mesianismo lo ha llevado por otro lado, porque creen que el Mashiach es exclusivamente patrocinio, o patrocina solamente el Mashiach a Israel, ¿verdad? Con el texto este que dice: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, omiten el sujeto, porque el Mashiach nos dice: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No dice en contra de lo que leen luego los que quieren segregar o coartar la palabra solamente para una minoría o una mayoría o lo que sea. En contra de lo que ellos creen, el Mashiach dice yo, no dice nunca enviaré a nadie a ovejas que no sean de la casa de Israel. Eso no lo dice. Lo que está diciendo el Mashiach es yo. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque lo primero en su misión, en el legado que iba a dejar, por supuesto, estaba lo primero que se iba a encontrar es a Israel, ¿verdad? Lo primero que se iba a encontrar. Entonces él no iba a quedar porque él no viniera por su pueblo. Por supuesto que sí. ¿Entienden? No iba a quedar porque él no les predicara y no comisionara y no dirigiera a su pueblo, a los que se dejaran dirigir. Pero es él. Pero luego dentro de ese plan estaba de que luego él comisionó, luego cuando resucita, comisiona a los discípulos, dice: id por todo el mundo y predicad la buena nueva. Id a todo el mundo, ¿verdad? Entonces ya es una buena nueva también a los gentiles. Solo que, ¿qué pasa? Que en el ministerio del Mashiach, él solamente se iba, digamos, a remitir a Israel, que es lo que tocaba, porque él nació en Belén y estuvo allí en la jurisdicción de Galilea, de Nazaret, de Capernaum, de Samaria y de todas esas zonas. Entonces lo que está diciendo el Mashiach es: yo no he sido enviado. Ahora, yo enviaré. Si siguiera hablando diría: pero aunque yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sin embargo, comisionaré, dirigiré, mandaré a mis discípulos llegado el momento. ¿Como quién? Como Shaul Pablo y como otros discípulos que llegaron a España, a Roma y a muchos otros sitios
a las iglesias de Asia, ¿verdad? Y a muchos otros sitios, ¿verdad? Entonces ese es el punto. Otro punto es que esto ya en cuanto a los ministerios, que hemos encontrado que ahora resulta que si no compartes el video de ellos, te acusan de pecado, porque ellos dicen, el discurso ahora nuevo es decir, quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, entonces si no compartes mi vídeo, ya sabes hacer el bien, pero no lo estás haciendo, por lo tanto ya estás pecando, ya te acusan por no compartir videos. Luego, y los que te acusan ahora de pecado por no compartirles el video, son los creadores, esto es, de los creadores de el ego es el diablo, o el ego es el demonio, ¿verdad? El ego de cada cual es el demonio, es el diablo, y sin embargo ellos, si no compartes su video, no dudan en acusarte de pecado. Se mueven en una gran contradicción, y por eso van a pagar, y por eso están pagando con enfermedades, en primer lugar ya. En cuanto a lo mediático, en cuanto a las noticias que han tenido lugar, pues ha tenido lugar, bueno, lamentablemente también un abrazo para todos los que han estado de alguna manera pues tocados por ese terremoto en Turquía y Siria, y también en Chile los fuegos, pues mandamos un fuerte abrazo para todos los que han estado de una u otra manera afectados por ello. Y aparte de eso, ha tenido lugar la noticia del globo sonda espía chino, que sale, el encuadre de las cámaras era una bolsita en el aire, casi desintegrada, y eso era el globo sonda espía chino, ¿verdad? Que los chinos no han enviado para espiar. Oiga, ¿no habrá mejor tecnología? Ya con el hackeo al acceso de todos los hackers y de todos los medios, por supuesto también todos los medios que son grandes, pues por supuesto les queda más a mano hackear que mandar ahí un globo espía. ¿Para qué? Y con los drones que hay, ¿para qué vas a enviar un globo espía que luego es una bolsita en el aire? Entonces, son de esas noticias que luego calan en la opinión pública de los predicadores y te empiezan a hablar y te empiezan a meter de que si están enfrentados, de que si queda poco para la Tercera Guerra Mundial, de que si Gog y Magog, de que están a punto de colisionar, bueno, un despropósito. Y claro, todo pues son argucias y se levantan cada día pensando en qué majadería van a hacer salir. Y luego también estuvimos viendo, ya como penúltimo, porque dejamos para el final lo que sí quiero expresarles de una manera narrativamente que capte su interés, porque va a ser edificante, creo yo, y van a comprender muchas cosas de este tiempo que estamos viviendo y esta situación actual. Pero primero mencionamos que Charles Spurgeon, que tengo yo libros todavía de él, tengo un par de libros todavía de él, a mí me gustaba mucho en mis tiempos de evangélico, y digamos que es un youtuber, porque aunque es del siglo XIX, el predicador, Charles Spurgeon, el londinense, pero quedaron audios de él porque los grabó en disco, le dio tiempo. Entonces quedaron videos por ahí que están circulando todavía en la red. Y uno de esos videos es La incapacidad humana, se titula La incapacidad humana. Le llamaban a Spurgeon el príncipe de los predicadores. Oiga, príncipe de los predicadores, no tienes ni idea, no tienes ni zorra idea de cómo va la vida, ni del potencial humano siquiera, no eres consciente de la humanidad, ni siquiera, amigo. Porque precisamente se ha caracterizado, y sobre todo en cuanto le quitaron el asedio y el peso del catolicismo en el 1798, los descubrimientos, los avances sociales, tecnológicos se dispararon en el mundo. Precisamente en la época de Spurgeon se produjo un pico hacia arriba de los avances humanos. De manera que si
llamas a una de tus predicaciones la incapacidad humana, no te has enterado de nada. Bueno, y lo que quiero narrarles lo mejor que pueda, para que vean ustedes en qué momento estamos situados y cuáles son las fuerzas que están actuando en este tiempo. Resulta que salí a examinarme en estos días a Úbeda, que el último día se vino mi mujer, el primer día también que no era el día correcto, pero el último día sí estuvimos examinándonos dos veces, a 2 horas diferentes, y estuvo mi mujer conmigo, lo pasamos muy bien. Y en uno de esos días que me fui solo, contemplé una situación. Cuando vimos al susodicho del que vamos a hablar, le dije a mi mujer, estate atento porque le vas a poner cara a este hombre cuando hable de él en Shabbat. Bueno, pues ha llegado el momento. Y resulta que aquí hay un oficio que no es un oficio, que se llama gorrilla. Un gorrilla es aquel que va a los aparcamientos, a los parkings, y supuestamente que le dice al que está parqueando, al que está conduciendo, intentando colocar el coche, cómo debe conducir y lo que debe hacer, cómo debe maniobrar para meterse en el parking que él le indica, que el gorrilla le indica. Ahora, al gorrilla no lo dirige ni el ayuntamiento ni nadie. Un gorrilla no está puesto como funcionario por el ayuntamiento, sino que es un oportunista para sacar el dinero de los que están parqueando. Eso es un gorrilla. El gorrilla se puede decir que es un indigente indirecto. No es directamente indigente, pero sí en su desempeño es indigente, porque al final te pide una propinilla, ¿verdad? Y te coacciona de alguna manera para que tú le des esa propinilla. Bueno, pues en el caso de gorrilla están en el parking, pero también hay ahora, por lo visto, gorrillas en los restaurantes. Y entonces yo estaba tomando un café y contemplé como un viejo gorrilla presumía de que le habrían escalabrado la cabeza. Presumía con uno de la generación de los 50 años para arriba, un hombre entre 50 años para arriba, y le estaba presumiendo, sin conocerlo, yo creo que de nada, estaba presumiendo este viejo gorrilla. ¿Gorrilla por qué? Porque se dedicaba a limpiar las mesas, supuestamente, que dejaban allí los cafés al camarero que estaba dispensando. Entonces le cogía la taza o si estaba manchado el mantel se lo arrugaba y se lo daba al camarero, pero el camarero ni mucho menos tenía contrato con él de trabajo ni nada de eso. Era porque el gorrilla con ese ayudar, entre comillas, coaccionaba al camarero para que le diera su propina, lo mismo que el del parqueadero que les he estado hablando. Entonces presumía, el punto es que este viejo gorrilla presumía de que lo habían escalabrado de la cabeza, y esa era su presunción, esa era su noticia del día. Estaba excitado con la idea de que lo habían escalabrado y le enseñaba al otro, sin conocerlo de nada, que tenía por aquí secuelas del escalabramiento. Y entonces yo veo esa situación y veo luego la situación que les he mencionado de que va y sin pedírselo ni mucho menos el camarero a cargo del restaurante ni nada, le recogía las tacitas, le recogía lo que estaba manchado, y yo me admiré ¿de qué? Me admiré de tamaña esclavitud y vida desperdiciada, porque de nada le han servido los años, sino que lo que ha aprendido ese hombre es a seguir esclavo y coaccionar a la gente por un trabajo que ni hace ni nada, ni le pertenece hacer ni nada. Entonces, el cincuentón que hemos mencionado, al que le enseñaba el escalabramiento, el cincuentón vigilaba mi reacción cuando yo vi que este hombre viejo que presumía de escalabrado recogía
los cafés y se lo daba al camarero. Vigilaba mi reacción. Y claro, y yo capté de que el cincuentón estaba vigilando mi reacción. Claro, yo me asombré. Me asombré y me costó incluso hasta no mover los labios y decirle, un gorrilla, esclavo. Pero me guardé de no mover los labios porque me estaba vigilando el cincuentón. Ahora, ¿por qué me vigilaba el cincuentón? Porque tenía que vigilarme que no me riera de ese esclavo, de ese viejo esclavo, gorrilla, que presumía de escalabrao, que no me riera de él. ¿Por qué? Porque no me puedo reír, porque hay un régimen de esclavos que tienen que proteger esa generación de 50 años para arriba. Es un sistema que tienen que proteger. Entonces no voy a venir yo ahora y reírme de ese sistema de esclavos. ¿Entienden? Es un ecosistema a proteger. Un ecosistema en el que el cincuentón luego llegará y también tendrá su gorrilla, o tendrá una red de parking y tendrá su gorrilla, que no le pagará al gorrilla, pero se sentirá bien haciéndole trabajar al gorrilla, o tendrá un restaurante y le dará la taza de café, ¿verdad? Entonces según ellos, salen beneficiados, aunque sea afectivamente. ¿Por qué? Porque les sienten simpatía. El cincuentón establecido ya en su vida social siente satisfacción de ver al gorrilla como mendiga, porque es un mendigo. Un gorrilla viejo, un hombre ya viejo, es un mendigo, pero el cincuentón siente satisfacción de verlo. Y como siente satisfacción, no te va a dejar que te rías de él, porque si te ríes de él, ya se puede descubrir de que ese sistema es un sistema de esclavos y es un sistema hazme reír. ¿Entienden? Tienen que protegerlo porque es un sistema hazme reír, que ya cuando se descubra toda esa sociedad de gorrillas que no tienen oficio ni beneficio y que lo que presumen es de estar escalabraos, pues eso, cuando se destape todo eso, pues eso no interesa para esa generación de cincuentones, ¿verdad? Porque se quieren sentir bien con esa generación de viejos que presumen de escalabraos o presumen del trabajo miserable que tengan, que ni les remuneran, ¿verdad? En fin, que presumen de mendicidad. Y esto les causa bien al sistema ese de la generación de 50 años para arriba. Por eso, si te ríes de esa situación, no les viene bien. Espero que lo hayan entendido, porque identifica el tiempo en el que nos encontramos y qué es lo que quieren proteger. Bueno, entonces ahora ya vamos con el mensaje de hoy. ¿A qué llamas ollas de carne? Éxodo, Shemot, se dice en hebreo, 16. Dice así, después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Situarnos cronológicamente de que salen de Elim. Recuerden que Elim era un paraíso de 12 fuentes y 70 palmeras. Era algo paradisíaco, idílico. Y entonces salieron de Elim para meterse en el desierto de Sin, que estaba ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Entonces pasaron del paraíso, del oasis, al desierto. Lo normal hubiera sido que el pueblo hubiera protestado por salir del oasis de Elim al desierto del Sinaí o de Sin, ¿verdad? Pero vamos a ver que no protestaron por eso, sino que lo que se acordaron fue de Egipto, no del paraíso de Elim, no de las 12 fuentes y las 70 palmeras, que ya dijimos que simbolizan el discipulado, 12,
y las 70 naciones, ¿verdad? 70 que es el número para las naciones, para la gentilidad. Entonces dice, allí también toda la comunidad de Israel se quedó con Moisés y Aarón y protestaban. Fíjense que, según el dato que da aquí, como llegaron al desierto de Sin el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de Egipto, entonces un mes después, solamente ya un mes después de salir de Egipto, empezaron con estas y dijeron, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, un mes después, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne. Aquí está el título. ¿A qué llamas ollas de carne? Y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Paramos ahí, en el verso 3. Para explicar lo de las ollas de carne. Resulta que ellos dicen que echan de menos las ollas de carne de Egipto. Pero ellos no comieron carne de cordero en todo su peregrinaje esclavo en Egipto, durante cientos de años. ¿Por qué? Porque no podían matar al cordero en territorio egipcio, porque los egipcios tenían al cordero como un dios. Entonces tenían unas ollas de carne que no incluían el cordero, y el cordero es, a mi juicio, la carne más sabrosa que hay. Entonces, ¿a qué llamas ollas de carne? Fíjense, tenían ollas de carne, pero no incluían el cordero, ese pueblo esclavo. Ahora, nos encontramos, profundizando en la Escritura, que quieren hay mucha gente, empezando por el judaísmo, que tiene la olla de carne, pero no incluye el cordero. ¿Cordero como qué? Como Dios manifestado, como Elohim manifestado. Entonces tienen la olla de carne, pero no se comen, no metabolizan al cordero. ¿Por qué? Porque están en esclavitud. ¿Entienden? Es sabroso de entender. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, antes de anochecer sabrán que fue Yahweh quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria de Yahweh, porque él oyó las quejas de ustedes que son contra él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Entonces resulta que el pueblo protesta. Ahora, a ese pueblo que protesta un mes después de salir de Egipto y dice, ojalá el Señor nos hubiera matado en Egipto, ¿cómo le responde ese Elohim, ese Dios que ahora dicen que es un tirano, que está de moda ahora en los círculos ateos, decir que es un tirano, que es un déspota, que era un reaccionario, que era agresivo, que era violento? Oigan, a ver cómo responde. Resulta que un mes después de sacarlos con portentos y milagros inconmensurables en la tierra de Egipto, un mes después empiezan a blasfemar, porque eso forma parte de una blasfemia, por supuesto. Ojalá el Señor nos hubiera matado en Egipto. Y aparte de las ollas de carne que ni comían cordero. Entonces, dice, luego Moisés añadió, Yahweh les dará de comer carne por la tarde. Fíjense cómo responde. Esto, para que vean, entre comillas, lo tirano que es Elohim. Fíjate cómo responde a un pueblo inquisidor, malvado. Les dice así, luego Moisés añadió, Yahweh les dará de comer carne por la tarde y los saciará de pan por la mañana. ¿Qué les parece? Le responde al pueblo rebelde que no quiere comer el cordero, que no quiso comer el cordero de esclavo y que realmente se pasa añorando los tiempos en los que no comía el cordero, el tiempo en el que no tenía al Mashiach, añora esos tiempos.
Y le responde que él oyó sus quejas contra él. Dice, así es, las quejas de ustedes son contra Yahweh, no contra nosotros. Pero Yahweh bendito le responde dándole de comer. Carne por la mañana y pan por la tarde. Carne por la tarde y pan por la mañana, perdón. Entonces dice, después Moisés le dijo a Aarón, anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntense ante Yahweh porque él ha oído sus quejas. ¿Los iba a fundir allí? ¿O qué? ¿Por protestar? ¿Por injuriar a Yahweh? No. He oído, dice, además Aarón habló a toda la comunidad de Israel, miraron el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria de Yahweh en la nube. Luego Yahweh le dijo a Moisés, 2 puntos, he oído las quejas de los israelitas, ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy Yahweh. O todavía no. Tremendo, ¿no? El amor de padre, ¿eh? Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Lo prometido es deuda, ¿verdad? La carne por la mañana, el pan por la tarde. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como la escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso. Oigan, perplejidad. Y se preguntaban unos a otros, que de ahí viene el nombre hebreo de maná, ¿qué es esto? Maná significa ¿qué es esto? Que por cierto me parece que la parashá de la semana anterior se dio en los ámbitos del judaísmo. Dice, ¿qué es esto? Porque no tenían ni idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Yahweh les da para comer. No tenían ni idea, ¿por qué? Porque no habían comido al cordero, porque no habían incluido en su olla al cordero y aún así tenían añoranza por esa olla sin cordero y sin Mashiach. ¿Cómo iban a reconocerlo entonces? Si no lo tenían incluido en su olla. Y lo que añoraban era, y lo que deseaban era esa olla, sin cordero. De una manera esclava, porque no tenían el cordero, porque se lo prohibieron, se lo quitaron. ¿Quién? El paganismo y la costumbre de Egipto, de la limitación de Mizraim. Entonces, ¿qué era esto? ¿Qué era, en verdad, qué era ese pan? Bueno, pues Israel no quiso saberlo. Dice, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Esto no se sale. Un Elohim que se manifiesta en carne, que toma cuerpo, que se incluye en la olla, que se puede incluir en la olla. Oiga, ¿esto qué es? Todavía es y no lo entienden. Entonces, la referencia está en Juan 6:51. Juan 6:51, como ya más de uno de ustedes, hábiles estudiantes, habrán inferido, dice, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Por qué? Porque es el cordero. Porque es la carne prohibida por todo aquello que es Mizraim, todo aquello que es limitación. Quien come el cordero de la libertad vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjense, ¿verdad? Por la vida del mundo. Estaba en el plan llegar al mundo, pero primero iba a pasar por el discurso a Israel. Entonces dice, estas son las instrucciones de Yahweh. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite.
recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho y otros solo un poco, pero cuando lo midieron cada uno tenía lo justo y necesario. Mashiach, ¿qué es? Una provisión de lo justo y necesario, ¿verdad? Para que no te falte de nada, por eso es tu amado. El amado, ¿cuál es el compromiso del amado? Darte calzado, abrigo, sustento. A los que recogieron mucho nada les sobraba y a los que recogieron solo un poco nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo que no guardaran nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de ese incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba los copos que se habían recogido, se derretían y desaparecían. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Bien, la situación de esto es que suplía el día sexto, debían suplirse de maná, 4 litros en lugar de 2, ¿verdad? Pero los líderes de la comunidad de Israel pidieron explicaciones. Oye, estos, ¿por qué están recogiendo más, verdad? Y él les dijo, esto es lo que Yahweh ha ordenado, mañana será un día de descanso absoluto. Fíjense en esta, porque por lo que se infiere del texto, este fue el primer Shabbat. El primer Shabbat, por lo tanto, fue un mes después de salir de Egipto. Es decir, ¿qué nos quiere decir esto? Primero tienes que liberarte, primero tienes que comer al cordero, primero tienes que liberarte y luego entender lo que es reposo. Si intentas entender lo que es reposo con una mente esclava, no guardas nada, ni atiendes a guardarlo. Lo tomas pues como una convención social más, te arreglas, sales, vas a la reunión. No sabes vivirlo, no sabes vivir el descanso. ¿Por qué? Porque tienes una mente de esclavo. No has comido el cordero y no has salido de la limitación, no has salido de Egipto. Por lo tanto, no puedes entender el reposo, el descanso, como tantos hay alrededor del mundo, que hablan de Shabbat, pero no entienden lo que es el descanso y el reposo porque tienen mentalidad de esclavos. Entonces dice, sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de ese incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba los copos que se habían recogido, se derretían y desaparecían. Al sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo, esto es lo que Yahweh ha ordenado, mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para Yahweh, así que horneen hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Esto es lo que hace la confianza hacia Yahweh. Si no tienes confianza hacia el bendito sea, tu producto se llena, tus obras, lo que recoges, se llena de gusanos y mal olor. Así que Moisés dijo, coman este alimento hoy porque es el día de descanso dedicado a Yahweh. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el séptimo día es día de Shabbat. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimento. Entonces Yahweh le preguntó a Moisés. Entonces ya, claro.
Es que hasta Elohim bendito, vamos, él tiene paciencia, pero vamos, que el pueblo es increíble, la necedad, ¿verdad? Entonces le dice, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tremendo. Tremendo la trayectoria que siguieron en solo un mes después de sacarlos de Egipto. ¡Qué generación más necia y estúpida! Tienen que entender que el día de reposo es un regalo de Yahweh para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento al sexto día a fin de que tenga suficiente para los 2 días de descanso. Que por cierto, esto nos habla doble porción en el sexto día. Nosotros estamos en el sexto milenio y en este sexto milenio está habiendo doble porción. Por eso tenemos los supermercados llenos y las neveras más llenas todavía. Todos deben quedarse en el lugar donde estén, no salgan a buscar para el séptimo día. Así que la gente no recogió alimento al día séptimo. Los israelitas llamaron al alimento maná. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Luego Moisés dijo, esto es lo que Yahweh ha ordenado, llenen un recipiente con 2 litros de maná y consérvenlo para sus descendientes, así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto, y alguien captará la paciencia que estoy teniendo con ustedes. Para las generaciones futuras, ¿verdad? Así que Aarón hizo tal como Yahweh le ordenó a Moisés. Posteriormente lo colocarían dentro del arca del pacto frente a las tablas de piedra con las condiciones del pacto, y los israelitas comieron maná durante 40 años. ¿Cómo lo ven? Así pagó Yahweh la rebeldía del pueblo. Le injuriaron. No, es que nos hubieras matado en Egipto. Las ollas de carne que echamos de menos, sin Mashiach, sin cordero, pero que las echamos de menos. Esa es nuestra añoranza. Una olla sin Mashiach. Y aún así, en vez de sentirse insultado, les proporciona maná 40 años. ¿Y qué nos está proporcionando a nosotros? Un Mashiach todo este tiempo. Todo este tiempo. Un Mashiach, un mensaje mesiánico, ¿verdad? Un legado discipular, apostolar, ¿verdad? Que nos ha llegado a través de los evangelios. Así nos está pagando nuestra rebeldía. Con un Mashiach que nos discursa todos los días. Que nos dice por dónde andar. Tremendo, tremendo su amor. Entonces entonces Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y llénala con 2 litros de maná, después colócala en el lugar sagrado delante de Yahweh, a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Así que Aarón hizo tal como Yahweh le ordenó a Moisés. Posteriormente lo colocarían dentro del arca del pacto, frente a las tablas de piedra con las condiciones del pacto, y los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían luego, comieron maná, hasta que llegaron a la frontera y de Canaán. El recipiente utilizado para medir el maná era un gomer, que era la 10ª parte de un efa, que equivalía a 2 litros. Y ya en las notas, también notar que la comprobación que se anuncia en el verso 4 se da en el verso 4, que dice, entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, antes de anochecer sabrán que fue Yahweh quien los sacó de la tierra de Egipto. ¿Verdad? Quien los sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque todavía dudaba el pueblo de Israel a ver qué Dios lo había sacado de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque los dioses egipcios, competían entre ellos. Y entonces ellos, en la programación que les fundía la cabeza totalmente, pensaban todavía que a lo mejor un dios egipcio había competido con otro y era el dios que los había sacado. ¿Entienden? Tremendo, ¿no? Por la programación perniciosa y derivarse a esas programaciones nefastas, ¿verdad?
Entonces, el pueblo fue capaz de atribuir a los dioses de Egipto, algunos competidores entre ellos, el despliegue de poder previo, y cuando menos lo pusieron como duda. ¿Qué es este despliegue de poder? ¿A qué Dios pertenece? ¿Verdad? No lo tomaron como el poderío de Yod Hei Vav Hei, de Yahweh, del Dios de Moisés, sino que trataban de analizar a ver qué Dios los había sacado de los dioses que competían entre ellos en Egipto. Ahí podemos ver la tara de una programación centenaria de mitos en la psique de Israel. Son mitos que se van metiendo en la psique colectiva y deriva en esas programaciones y en ese hacer caso a esas programaciones enfermizas. Dice antes del verso 20 que el pueblo antes del verso 20 ya el pueblo ha preguntado ¿qué es esto? Acerca del maná, ¿verdad? A Moisés respecto al maná, con lo que se puede inferir desconfianza. Eso en primer lugar. ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Quién es esto? ¿Verdad? Por eso el Mashiach le tiene que preguntar hasta a los mismos discípulos, ¿quién decís vosotros que soy? Y una terrible capacidad para desdeñar que tenía la congregación. Eran todos narcisos, ¿verdad? Narcisistas. Desdeñaban, claro. ¿Por qué? Porque los habían acostumbrado a la olla sin cordero. Y lo que añoraban era la olla sin cordero. Bueno, y entonces, ¿cuál era la carne que añorabas? Carne sabrosa. ¿De qué? Si no había Elohim encarnado, si no había Mashiach, ¿qué fuste tenía la vida? Entonces, por eso proféticamente, pese a que Mashiach fue previamente anunciado, de la misma manera que el maná que lo anticipaba, quedó fuera del catálogo de lo que el pueblo quiso conocer, porque al pueblo lo que le quedó es la manera de decir de ellos, ¿qué es esto? Es decir, se salía de su catálogo, del catálogo de las programaciones enfermizas y de las limitaciones de Egipto, de Mizraim. ¿Verdad? Entonces, se salía del catálogo que el pueblo quiso conocer. No lo metieron en el catálogo al Mashiach, a Elohim encarnado, a la carne del cordero. Y se ingirió el Mashiach solo como aquello que Israel quiso ignorar. Solamente lo tragaron, pero como diciendo, ¿qué es esto? Ahí a la trágala. Teniendo a Mashiach como un engendro hasta el día de hoy. ¿Qué es esto? Unos dicen que es un profeta, otros te dicen que es como Moisés, otros te dicen que es engendrado, que es solamente engendrado, o otros te dicen ya que es hijo de José. Bueno, un engendro. Así lo intentaron asimilar, el judaísmo y todas sus vertientes. Ahora, ya en el verso 20, cuando ven que el maná se pudre de un día para otro, claro, como el maná se pudría de un día para otro, pues seguro que empezaron a preguntar sobre la calidad del alimento. Oye, si esto se pudre de un día para otro, pues no será muy bueno. Claro, si el Mashiach no lo dejó todo ya establecido cuando vino hace 2000 años, pues no será muy bueno, si se pudre de un día para otro, lo mismo. Pero hombre, si lo que está haciendo el Mashiach es preparando el reposo, por eso la doble porción, por eso estamos viviendo una doble porción, para prepararnos para el reposo y para que empecemos a pensar como dioses. Así mismo es. Al buen entendedor, dice, además de no haber atendido a la orden de Yahweh, los líderes de la comunidad pidieron explicaciones acerca de por qué había gente que estaba recogiendo el doble el día sexto. Y los príncipes de la comunidad de Israel, movidos por la envidia, racanería y miseria. Por eso pidieron explicaciones por qué la gente estaba recogiendo en el día sexto. Hombre, porque es la doble porción. Claro.
La doble porción del día sexto también habla en profecía de la superabundancia globalizada del capitalismo del siglo XX en el sexto milenio. Así que espero que lo hayan entendido, es un tema profundo, precioso, ¿verdad? Y la pregunta, que es el título de este mensaje, a partir de ahora tenemos que plantear: ¿a qué llamas ollas de carne? Porque esa olla sin la carne del cordero no es olla de carne. ¿Por qué? Porque no es un Elohim hecho carne. En la olla no hay carne, es mentira. Es mentira. Entonces, ¿a qué están llamando ollas de carne? Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shabbat Shalom, amada del Mashiach, come lo mejor, pon lo mejor sobre tu mesa, disfruta, bésense, abrácense y siempre cariño, lealtad, ¿verdad?, para con el Eterno y para con nuestro prójimo y todo aquel que nos pide ayuda. Un abrazo para todos, Shabbat Shalom. Gracias.